Continuamos en CBC La Voz. Me acompaña el pastor Fernández y además es el presidente de Sociedad Bíblica. Es un privilegio tenerte con nosotros, Esteban Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Camilo, siempre es un gusto estar participando de este hermoso ministerio y encontrándonos en convenciones en todos los lugares del mundo. ¿Cómo yo sé que una persona es buen líder o mal líder? ¿Cómo sabes? Tienes que conocerla. Nunca puedes decir de una persona que es buena o mala sin haber pasado tiempo con ella, porque el liderazgo se asienta en el carácter de la persona. Uno puede ser un excelente motivador o uno puede ser un excelente comunicador, pero la habilidad del líder es mirar a la gente a los ojos y llegar al corazón. Entonces, puedes decir por dos cosas. Creo que en Hebreos 13:10 dice algo que es fundamental, la palabra de Dios. El escritor de Hebreos dice, acuérdate de aquellos que te presentaron la palabra de Dios. Ese es un líder, alguien que transmite un mensaje. Y el escritor de Hebreos estaba diciendo, acuérdate de estos hombres. Pero después dice una frase matadora, dice, considera cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Tú no puedes seguir a alguien, primero que no puedes ver cuál es el resultado de su estilo de vida. O sea, si no puedes conocer a tu líder, estás en una difícil situación porque no puedes considerarlo, porque tú quieres seguir a alguien que haya causado un impacto. Para eso tienes que considerar cuál fue el resultado de su estilo de vida. O sea, lo que me dice está más allá de la palabra, vive lo que está diciendo. Y entonces te voy a imitar. ¿A qué edad yo puedo descubrir que una persona tiene un liderazgo? No, el líder... Hay tendencias, hay regalos de Dios. Yo quiero creer que Dios nos dio una habilidad especial a cada uno. Y liderazgo no significa manejar masas de gente. Liderazgo es inspirar a otros. Y un niño ya puede estar recibiendo un llamado que tiene que profundizar porque el líder no nace. El líder se hace. En realidad nace la nueva criatura cuando Dios le da el llamado, cuando Dios le da el propósito, pero después uno tiene que empezar a desarrollarse. Y entonces, tan pronto como la persona se desarrolle, vas viendo su estilo de liderazgo. Y de repente ves niños en 7º grado que ya son líderes de su grupo. Y son líderes. Lo importante es usar esa energía para cumplir el propósito de Dios. Pero la edad no tiene nada que ver con el liderazgo. Pastor Esteban, ¿qué podemos nosotros decir que está fuera de moda o desactualizado en el liderazgo actual del siglo XXI frente a la fe pastoral? Yo creo, voy a hacer una autocrítica, pues sé que este programa lo ven miles de personas en toda Latinoamérica, pero también entiendo de que hay una responsabilidad de hablar de la autocrítica adentro de la casa. Yo creo que a veces hemos adoptado tanto las tendencias del mundo en la comunicación que nos hemos olvidado del mensaje central que es nuestro, es contracultural. Los valores nuestros van en contra de la cultura. Es difícil tener que pararse delante de una cámara de televisión y hablar de tus valores cuando todo el mundo está hablando, hoy Dios es el dinero, la cultura es el sexo, el amar al prójimo es un espejo mirándose a uno mismo, es el ego, y uno tiene que romper todas esas cosas. Y entonces, creo que lo que sí deberemos enfocarnos es que nosotros tenemos que cambiar el estilo de comunicación sin cambiar el mensaje. La verdad central de la palabra de Dios. Yo no tengo que convertirme en lobo para ir a predicarle a los lobos. Al contrario, el Señor Jesús nos dijo que vendrían lobos vestidos de ovejas para meterse adentro. Yo no tengo que asimilar esas cosas. Ahora, ¿tengo que usar la excelencia? Por supuesto que sí. ¿Tengo que dirigirme de una manera que entretenga? Absolutamente sí. Pero tengo que copiar el mensaje, no. El mensaje no se negocia. Pastor Esteban, cuando hablamos de influencia, ¿cuál es la influencia que debería tener la iglesia cristiana en el siglo XXI, si es que la está ejerciendo? Y si no, ¿cuál tú crees que es el área que aún no hemos llenado? En realidad, yo creo que la iglesia se fue apartando y fue resignando la influencia en la sociedad, o llamémosle por comodidad, o porque nos fuimos encerrando y en vez de construir puentes, construimos murallas más altas y nos quedamos del lado de adentro para que la gente no se escape. Pero recordemos que con la reforma
nace el renacentismo. Los avances más grandes científicos, tecnológicos, culturales, sociales, laborales, previsionales, son avances logrados por la Reforma. Son avances que se lograron cuando se sacó la palabra del templo, porque antes estaba restringida al uso de los sacerdotes, y ahora se llevó la palabra al pueblo. La palabra de Dios es rica. La palabra de Dios es tan rica que es el mejor manual de relaciones humanas, o es el mejor manual de historia, o es el mejor manual de liderazgo, o el mejor manual de economía. Cuando los reformadores, todos, empezando de Lutero, Calvino, tantos otros, comenzaron a llevar la preeminencia de la palabra al ámbito social, al ámbito secular, la sociedad comenzó a ser transformada. Pero luego, esa transformación produjo un decaimiento, porque la transformación que produjo la iglesia, leí en el libro más reciente de Philip Yancey, algo que realmente me impactó, y le aconsejo si puede tomarlo en el contexto que lo voy a decir, y si puede tomar el libro y ver exactamente quién lo dijo y cómo lo cuenta Rick, cómo lo cuenta Philip. Dice que la palabra de Dios trae riqueza, trae prosperidad, trae mejoría, trae sanidad, trae prosperidad en todo orden. Y cuando el ser humano está acostumbrándose a la prosperidad, al orden, a la economía, al florecer, entonces el ser humano empieza a acomodarse, a ponerse cómodo. Y ahí vienen las crisis espirituales y empiezan a apartar la palabra de Dios de sus vidas. Es un ciclo repetitivo. Yo creo que los líderes hoy en día tenemos que hacer entender a esta sociedad que la única manera de poder llegar al objetivo que Dios, el Creador, tiene para nosotros es la centralidad de la palabra. Pero estos son procesos que han pasado. Estaba leyendo, ¿te acuerdas cuando se perdió la palabra de Dios, que vienen y le dicen al rey Josías encontramos la palabra de Dios, encontramos los rollos, estaban empolvados y el rey Josías proclamó fiesta, se hizo leer la palabra, pero ¿dónde se habían perdido los libros? Se habían perdido en el salón de los ujieres, adentro de la casa de Dios. Los libros de Dios los encontraron empolvados en el templo. Y si algo se empolva es porque no se usa. Entonces yo digo, ojo con esto, que no nos pase, que no se convierta ese ciclo. Ojo con los Estados Unidos, estamos teniendo un avance y los hispanos tenemos un desafío precioso. Hablábamos ayer fuera de cámaras, Camilo, que los hispanos tenemos un llamado, somos un repositorio de fe para esta nación, para los Estados Unidos, para Europa, donde ya la inclinación a la descristianización es un avance casi imparable. En Europa, si no fuere por los hispanos que estamos yendo a reconquistar Europa, es un territorio donde Dios está totalmente apartado, o donde el islamismo ha crecido de una manera extraordinaria. Estamos viendo ese fenómeno en Estados Unidos, porque estamos sacando a Dios del medio de la sociedad. Me restan dos preguntas. La primera, ¿cuál es la mayor tentación a la cual sucumben constantemente en la historia y por qué los líderes o pastores? La mayor tentación con la cual yo peleo todos los días es perdonarme a mí mismo cosas que no estoy dispuesto a perdonarles a otros. La segunda, escógeme un líder religioso no cristiano al cual tú le hablarías para hacer una reforma en su entendimiento, enseñanza o influencia. Si yo pudiera hablar con Mahatma Gandhi, le diría perdón por parte de la iglesia, porque Mahatma Gandhi fue un socializador, fue un libertador, pacificador, y cuando le preguntaron hace muchos años los colegas de la BBC en qué había basado su estrategia de conquista de la India, en un sistema tan difícil, un sistema de castas, un sistema tan contrario a la virtud cristiana de la igualdad del hombre ante Dios, que da origen a la democracia, la igualdad del hombre entre los hombres.
El Mahatma Gandhi no dijo que se había basado en ninguna teoría oriental, ni en Buda, ni en Krishna, en nada de eso. Dijo, yo usé el Sermón del Monte de Jesucristo de Nazaret, usé las bienaventuranzas. Y inmediatamente el periodista le pregunta, ¿y entonces usted por qué no es cristiano? Y él dijo, porque los cristianos no usan el Sermón del Monte de Jesucristo de Nazaret. Quisiera, si lo pudiera en algún momento ver, no lo voy a ver. Hay una gran controversia porque un pastor cristiano puso en su iglesia, dice, ¿dónde está Gandhi? Y por supuesto que sabemos que Gandhi, si no aceptó a Jesucristo, no está con el Señor. Pero quisiera pedir a un líder así perdón, porque a veces los cristianos no transpiramos la palabra de Dios. ¿Cómo te dirigirías al mundo en general, no cristiano? ¿Qué le dirías hoy para cerrar esta entrevista? Yo le diría esto, ténganos confianza. Usted no nos puede creer locos, ni fanáticos, ni aunque se muestre. Pero de todo hay en todas partes. Pero ténganos confianza, nosotros no somos una clase de segunda, somos una clase de primera que queremos el bienestar no solamente nuestro. Yo lo que quiero decirles es que queremos el bienestar suyo, el bienestar de su familia, el bienestar de sus hijos, la prosperidad económica para ustedes, para cada uno. Pero sé, y por eso me planto en eso, que la única manera es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y yo espero que nos dé un voto de confianza, que nos perdone lo que ve de nosotros que no le gusta, que considere nuestro estilo de vida y que imite nuestra fe. Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un privilegio tenerte, siempre aportas mucho y tienes mucha sabiduría para compartir y liderar a muchos que vienen en camino. Muchas gracias. El Señor te bendiga. Muchísimas gracias. Continuamos en CBC La Voz. Gracias por estar con nosotros. Continuamos aquí en Líder Visión. Gracias por tu sintonía.